Cuando tienes dudas sobre tu salud sexual, ¿qué haces? Buscas en internet, ¿verdad? Y sabes que eso está mal, pero lo haces. Ok, no te vamos a juzgar. Más bien, queremos ayudarte. Yo soy Cintia. Yo Ximena. Y yo, Gabriel. Y juntos queremos acompañarte en Consultorio Íntimo. Un espacio donde los mejores especialistas resolverán todas tus dudas. Hola, bienvenidos y gracias por escucharnos cada semana. Recuerden que también pueden encontrar todos nuestros podcasts en Spotify. Solo deben buscarnos como Consultorio Íntimo, darle seguir y listo. Así no te vas a perder ninguno de los episodios relacionados a la salud sexual. El podcast de hoy trata sobre la menstruación abundante, algo que a mí en lo personal me aquejó hace un par de años y que incluso fue la causa de una anemia. Pero no fui la única, ¿verdad, Sime? Sí, a mí también me pasa este problema. La verdad, aún no he tenido el tiempo de ir al ginecólogo, para ser honesta. Y es una de las cosas que voy a hacer saliendo de esta cuarentena. Yo creo que este episodio va a ser muy interesante y muy importante también, porque no se habla mucho de la menstruación en los colegios, ¿no? O sea, no se trata dentro del tema de educación sexual. Y muchas veces nosotras las mujeres no sabemos si esa menstruación que nos viene es mucho, es poco, o puede condicionarnos y alertarnos sobre algún problema. Y hola chicas, bueno, como siempre en Consultorio Íntimo traemos a los mejores expertos para hablar sobre la salud sexual. Y en esta oportunidad van a participar Liliana Puicán, médico ginecólogo, especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y reproducción humana. Y también tenemos la participación de Miriam Contreras, ginecóloga obstetra, especialista en ginecología estética y funcional de la Clínica Delgado. Ojo que si bien es cierto, este es un tema netamente femenino, los hombres también debemos aprender. Porque podría ser que algunos tengamos una hija o incluso una pareja que podría atravesar por esta situación. Así es, Gabriel. Entonces vamos a comenzar primero hablando sobre a qué es lo que se le considera una menstruación normal. La doctora Contreras nos explicó que una regla normal es aquella que llega cada 26 o 32 días. Y esta puede durar entre 3 y 5 días. Ahora, la sangre va a tener ciertas características. Por ejemplo, debe de ser fluida, no debe tener coágulos y tampoco debe requerir el uso de toallas nocturnas. Al decir esto nos referimos obviamente a las toallas higiénicas que son mucho más grandes, ¿no? Más grandes de lo normal. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sangre que se pierde durante la menstruación? Bueno, la doctora Puicán nos mencionó que una mujer expulsa en una regla normal entre 30, 80 y hasta 100 mililitros. Si esta cantidad la convertimos a la cantidad de toallas higiénicas, la doctora Puicán nos dice lo siguiente. ¿Cómo también nosotros podemos cuantificar a la cantidad de toallas higiénicas que la paciente usa durante todo su periodo menstrual? Si, por ejemplo, una paciente usa un paquete de 10 o paquete y medio de 10, podríamos decir que es una menstruación normal. Pero si vemos que una paciente usa 2 paquetes de 10 más algunas toallas nocturnas y aún así tiene episodios de manchados durante el día y se asusta, ve que siente que pierde mucha sangre, entonces ya nosotros estamos pensando que es una menstruación fuera de lo normal. Entonces, como has escuchado, el uso de muchas toallas o incluso las toallas nocturnas ya es un signo de alerta. Asimismo, si antes tenías un periodo que era corto y de pronto este aumentó, ese ya es motivo de consulta con tu ginecólogo o ginecóloga de confianza. A mí, por ejemplo, en lo personal también me pasó de que yo usaba las toallas noche y pensaba que era absolutamente normal y claro, es más cómodo porque te sientes más segura. Sin embargo, cuando fui al especialista me dijo, ¿por qué tienes que usar toallas de noche en el día? Eso no, ya de por sí es algo que debería preocuparnos. Entonces, creo que a veces estamos acostumbrados a que
es normal usar ciertas cosas cuando en realidad nuestro organismo nos está diciendo algo y es por eso que debemos estar muy atentos a ellos. Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que la menstruación es abundante? Según la doctora Puykán, las causas son diversas, desde orgánicas, como por ejemplo miomas, pólipos, sangrado uterino disfuncional, o causas hormonales como son por ejemplo el hipotiroidismo o alteraciones en la coagulación. Chicas, pero tengo una duda. ¿Por qué la doctora Contreras dijo que una menstruación no debe tener coágulos? Aquí viene el asunto más preocupante, porque la menstruación abundante se relaciona con una futura anemia. Porque según la ginecóloga Miriam Contreras, si una mujer presenta este tipo de sangrado abundante, a largo plazo va a llegar a tener anemia porque se está perdiendo mucho hierro. A esto se le llama una anemia carente de hierro porque es crónica. ¿Y cómo la mujer puede identificar la anemia? Bueno, se siente más cansada, se le cae el cabello, las uñas se quiebran, incluso la piel se puede ver mucho más seca, o sea, no se ve hidratada y claro, va a tener sueño. Entonces, la doctora nos menciona a continuación a qué edad puede presentarse esa condición. Si tú empiezas a menstruar a los 12, de los 10 ahora, de 10, 11 o 12 años, y siempre tu sangrado menstrual ha sido copioso con coágulos, no va a tardar en causar síntomas. Estamos hablando de los 20 años, 25 años, o sea, no es tan tarde, o sea, porque nosotros desde que empezamos a menstruar tenemos ese tipo de patrón. Hay chicas que desde que inician la menstruación tienen sangrados con muchos dolores y abundantes, y entonces eso le genera a los años, a un promedio de 3 a 5 años, anemia. Sí, tenemos que mencionar que cuando la menstruación aparece por primera vez se le llama menarquia. Y muchas pacientes, sobre todo adolescentes, pueden debutar con una menstruación abundante debido a la inmadurez del sistema reproductivo. Escuchemos lo que nos tiene que decir al respecto la doctora Puykán. Pero es importante, antes de llegar al diagnóstico que es una inmadurez de todo el eje hipotálamo hipoficiario, hacerle lógicamente estudios de descarte. Que no haya ningún problema orgánico, que no haya ninguna alteración de coagulación, que pueda condicionar también a este tipo de sangrado. Pero sí, es muy frecuente que en niñas esté presentándose la menstruación con estas características. Lo recomendable es esperar que la paciente sea bien evaluada, descartar cualquier problema orgánico, corroborar que no se anemice, es decir, que no baje la hemoglobina a rangos peligrosos, y si esto pasase, pues tenerles que dar un tratamiento sustitutivo, tal vez un tratamiento anticonceptivo o tal vez algún otro tratamiento que inhibe el eje hormonal, como para que la paciente no tenga estos episodios de anemias, y esperar que el eje hipotálamo hipoficiario madure. Esto puede durar tal vez 1, 2, hasta 3 años. Bueno, y hablando de anemia, en Útil e Interesante hemos hecho una nota sobre esta enfermedad y por qué es muy peligrosa y sobre todo silenciosa. Ahora te vamos a compartir un dato importante, así que atento. ¿En qué casos se considera que la hemoglobina está baja? Como sabes, este es un síntoma claro de una anemia. El portal Mayo Clinic indica que se define hemoglobina baja cuando esta es menor a 13.5 en el caso de hombres, y en mujeres se considera baja cuando la hemoglobina es menos de 12. Ahora, para llegar a un diagnóstico se deben hacer exámenes y pruebas de descarte. Entonces la doctora Contreras nos mencionó que lo primero que hay que hacer es tener una historia clínica bien definida. O sea, se le va a preguntar a la paciente cuánto es lo que menstrua y cómo ella lo considera. O sea, por ejemplo, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto es lo que menstruas? Y ahí es cuando el doctor y la doctora va a tener una historia clínica sobre tu menstruación. Además, se van a hacer otras pruebas. Escucha a continuación. Segundo, si necesito de un examen auxiliar será de la ecografía. La ecografía ginecológica de las que han tenido relaciones sexuales transvaginal y de las que no han tenido relaciones sexuales, la pélvica, va a definir la anatomía de tus genitales internos, o sea, del útero y los ovarios. Entonces, por ahí que no estamos ayudando. Y la otra, ver un hemograma, un examen de sangre en el cual me dice cuánto de hemoglobina tienes, si estás con anemia o no estás con anemia. También queremos recordarte que si bien la alimentación debe ser siempre balanceada,
Lógicamente, ante un caso de anemia, debes incrementar el consumo de hierro para compensar la pérdida de sangre. Asimismo, es importante insistir en que no debes automedicarte y, peor aún, tomar los medicamentos o las pastillas que le recetaron a tu mejor amiga o a algún familiar cercano. Chicas, ahora pasemos a las recomendaciones dadas por los expertos que siempre son importantes en cada podcast que hacemos. Porque tú puedes tener un mes un ciclo copioso y otro mes no. Estamos hablando que si siempre tus sangrados son copiosos, a largo plazo vas a anemizar y te traerá la consecuencia de todo tipo de anemia, ¿no es cierto? Por su parte, la doctora Puicán resaltó lo importante de conocer nuestro organismo. Y ante alguna alteración o algo que se salga de lo que nosotros consideramos normal, se debe acudir al ginecólogo o ginecóloga, porque son ellos quienes van a ayudarnos. Ellos son los que nos van a dar la orientación y nos van a hacer la evaluación para dar con el problema. Podemos nosotros descubrir a tiempo muchísimas enfermedades que podrían acarrear problemas serios. Por ejemplo, una chica que no menstrua 3, 4, 5 meses puede tener un síndrome de ovario poliquístico. Puede implicar su salud reproductiva, un problema metabólico de la mano. Entonces podemos ayudarla a tiempo para que ella pueda otra vez volver a menstruar normalmente. Bueno, chicas, ya acabamos con este podcast. Esperemos que a todos ustedes que nos están escuchando les haya encantado y, más importante, les haya sido muy útil también. La información proporcionada en útil-e-interesante.p ha sido diseñada para apoyar y en ningún caso reemplazar la relación que existe entre el paciente y su médico. La información proporcionada complementa pero nunca sustituye la relación directa con médicos u otros profesionales de la salud. En caso de consulta debe acudir a su médico de referencia. Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. En ningún caso se hace responsable por el uso que se efectúe de la información proporcionada.